Listo. A ver si está grabando. Esto lo vamos a editar al final. Bienvenidos a Contando la Historia, programa donde les platicaremos sobre las historias que nos han dado patria. Aquí contaremos anécdotas olvidadas, casos curiosos y de sus protagonistas que han hecho de nuestro país lo que hoy conocemos. Y en esta ocasión hablaremos de uno de los personajes más nobles, un militar de convicción y carrera, un ser humano importantísimo en la historia mexicana. Hoy hablaremos nada más y nada menos que de Felipe Ángeles, el general Felipe Ángeles. Y bueno, pues hoy nos acompaña otra vez mi amiga de toda el alma, Merlina Muñoz. ¿Cómo estás, Merlina? Hola, Mar, muy bien, gracias. ¿Y tú? También, muchas gracias. Después de unos inconvenientes de ayer, por fin pudimos grabar. ¿Sale? Y bueno, pues como es costumbre, no deberíamos de estar haciéndolo hoy, pero bueno, estamos degustando un vinito que es otro mal amigo. Así se llama el vino. Salucita, yo con vinito y tú con café. Cafecito. Sale, ok. Cafecito. Bueno, pues comenzamos. Felipe Ángeles nació un 13 de junio de 1869 en Zacualtipán, perdón. Nombres algo difíciles. En Hidalgo, pues. Es hijo o fue hijo de Juana Ramírez y Felipe Ángeles Melo. El papá fue agricultor que obtuvo el grado de coronel tras combatir contra los Estados Unidos en 1847 y contra Francia en 1862. O sea, el papá era militar desde que antes de Felipe naciera, ¿no? La niñez de Felipe fue como la niñez de muchos niños de esa época, ¿no? Un campesino con grandes aspiraciones y para conseguirlo hizo sus estudios primarios en Huejutla. Después entró a la escuela de Molango y al Instituto Literario de Pachuca. A sus 14 años, gracias a una beca, porque desde chiquillo era muy chingón, el señor, entra al colegio militar. Aquí se destacó como uno de los oficiales más chidos de todos. Su inteligencia era sobresaliente. En 1892 se gradúa con el grado de teniente técnico de artillería. Este es bien importantísimo, ¿eh? ¿Has oído hablar de Felipe? ¿De Felipe Ángeles? ¿Nada? Sí, lo escuché, ya no me acuerdo. Qué malo. Solo lo del aeropuerto, ¿no? Sí. Pero históricamente no me acuerdo, fíjate. ¿No? Bueno. Tengo una laguna. Fíjate que desafortunadamente hay mucha gente que no conoce a este señor, pero ahorita lo vamos a ir conociendo un poquito más y la neta es un personajazo súper padre, ¿no? Ok. Era muy bueno para las matemáticas, como les dije también para la artillería y la balística, además de la física. O sea, el señor sabía de todo, ¿no? Era uno de los mejores representantes de la educación y sobre todo la ética que impartía el colegio militar. El colegio militar se caracterizaba por chingones Sí. y pues porque tenían mucha ética, ¿no? Al final los militares de aquellas épocas así eran. Es más, era tan chingón que hasta uno de sus maestros, que ya estaba todo ruquillo y ya se iba a jubilar, lo recomendó para que Felipe lo sustituyera. O sea, imagínate, el maestro dijo, oigan, yo ya me voy de aquí, pero quiero que Felipe Ángeles se quede en mi lugar, porque era muy bueno, ¿no? Era un estudiante talentoso, tan talentoso que las autoridades militares lo mandaron a hacer un posgrado a Estados Unidos y después se fue a Francia, en donde refinó sus estudios como todo un militar de carrera. Este señor fue a estudiar con el mejor ejército del mundo, con los franceses, ¿no? Que bueno, que también aquí les dimos en su torre, ¿verdad? Ok, precisamente estaba en Francia cuando estalla la Revolución Mexicana, ¿sale? 1910, se hace todo el desmadre, Felipe andaba allá, y bueno, pues él pide regresar al país para ponerse a las órdenes del gobierno, pero la petición fue denegada. Desafortunadamente, no lo quisieron aquí. En aquellos tiempos, Francisco I. Madero, un personaje muy importante también, no quería romper con el ejército federal, ya que desde los tratados de Juárez, Madero dejó muy en claro que
este era el ejército constitucional, es decir, los federales pasaron a ser el ejército constitucional, ¿sale? A pesar de que Madero sabía que no era muy popular entre los círculos del mismo ejército. Había muchos generales porfirianos que no querían a Madero. Sin embargo, Madero los acogió. Dijo, ok, ustedes son parte del ejército, ahora son los buenos, ¿no? Bueno, entonces Madero hizo una movida muy inteligente. ¿Qué hizo este señor, Chaparrito? Buscó a los que sí querían un cambio dentro del ejército. Entonces, ¿a dónde crees que va? Se va al colegio militar, que por cierto, los cadetes del colegio militar son los que acompañan a Madero cuando entra a la Ciudad de México, que ya se fue de días y todo el rollo, ¿no? Ellos lo escoltaron, ahí, o sea, los cadetes del colegio militar. Entonces, llega y empieza a buscar a ver quiénes son los chidos, ¿no? ¿Quién es el mejor? Y pues todos le contestan, pues mi general Ángeles. Entonces, pero Ángeles no estaba aquí en México, lo traían allá en Francia, ¿no? Entonces, lo regresa solo mexicano y lo pone como director del colegio militar. Ojo, esta parte es súper importantísima. El señor ya era todo un chingón que andaba allá en Francia educándose. Preguntan quién era el más chido. Dijeron Ángeles, tráigaselo y lo ponen como director del colegio militar. ¿Sale? Ya cuando estaba aquí, Ángeles, el colegio militar y donde estaba Madero, donde el palacio de gobierno donde habitaba Madero, están muy, muy cerca, ¿no? Entonces esto hizo que convivieran de manera regular. Casi a diario, porque el colegio, te digo, estaba muy, muy cerca de donde estaba la sede presidencial, ¿no? Se dice que ambos salían a pasear los domingos a caballo, que compartían intereses en común, y aquí es donde se forja una amistad muy buena y una fuerte lealtad entre ellos. Madero y Ángeles eran uña y mugre, ¿no? Por así decirlo. Digo, al final los dos eran intelectuales y unas mentes muy brillantes. Ángeles se caracteriza por ser un intelectual. Ahorita vamos a ver, de veras, este señor cuando estaba escribiendo esto, híjole, te lo juro que casi me daban ganas de llorar. Pero bueno, en este tiempo, cuando Madero le pide, es en este tiempo cuando Madero le pide que encabece la lucha contra los zapatistas. ¿Por qué? Porque cuando se culminó la revolución, o cuando se fue Díaz, llegó Zapata con Madero y le dijo, oiga, señor presidente, pues ya ganamos, ahora tierra y libertad, ¿no? Necesitamos que reparta la tierra. Madero, como era muy político, dijo, no, espérese, mi general, vamos a hacerlo poco a poco, esto se va a llevar un tiempo. Y Zapata dijo, no, ni madres, pues yo para eso estoy luchando, y que se levanten armas contra Madero. Entonces ahí ya está como otra revolución, ¿no? Pero bueno, ¿qué hace Madero? Manda a Felipe Ángeles a que detenga o que le dé pelea a los zapatistas, ¿no? Bueno, entonces te digo, aquí es como que otra parte de la misma revolución. La revolución tiene muchas etapas, ¿no? Esta es otra, ¿sale? Entonces, como te decía, Madero le pide a Felipe Ángeles que encabece la lucha contra el zapatismo, pero Madero lo que quería era una lucha de contención, no de represión, como ya había estado siendo la lucha contra los zapatistas, ¿no? Así es como nuestro protagonista empieza una lucha contra los campesinos zapatistas. Acuérdate que el ejército libertador del sur eran puros campesinos. Ellos lo que querían era tierra, sí, para sembrar las cosechas, ¿no? Pero bueno, también no quería que fuera una guerra cruel. Y es ahí en Morelos cuando Ángeles se da cuenta de todas las injusticias de las que eran víctimas los campesinos. Se da cuenta cómo los militares, en lugar de buscar solucionar todas estas injusticias, ejercían una brutalidad contra los campesinos y contra sus comunidades. Fíjate, en aquellos tiempos los periódicos publicaban que quemaban las casas, que los fusilaban sin juicio,
que hacían ejecuciones en masa de campesinos. Y bueno, pues era una política de la tierra arrasada. Todo lo que veas aquí lo quemas para que nadie la use, ¿no? Y eso era lo que estaban haciendo antes de que llegara Ángeles ahí, ¿no? Era una total brutalidad por parte del ejército a mandos de un tal Juvencio Robles. Ese güey era el que traía en chinga a los pobres zapatistas, ¿no? La neta los quería exterminar. O sea, era una guerra de exterminio lo que traía este señor. Así es que Ángeles, indignado por todo esto, y súmale que se encuentra con soldados que estaban en una situación muy precaria porque estaban mal comidos, los uniformes estaban todos rotos, estaban sucios. Entonces, ¿qué hace Ángel? Se empieza a reflexionar sobre la formación militar. Fíjate cómo este señor era un pensador. Era todo un pensador. O sea, él llega, ve cómo tratan mal a los campesinos, ve cómo el ejército estaba de la chingada. ¿Y qué hace? Se pone a reflexionar sobre la formación militar. Dice, algo estamos haciendo mal, ¿no? Él dice que los militares deben de ser formados a partir del amor y del respeto por el pueblo. O sea, el otro lado de la moneda. Los otros que querían acribillar y exterminar a los zapatistas, llega con una política diferente. Fíjate, ahí te va uno de los escritos de Ángeles. Mientras estuvo encargado de la Compañía del Sur, Genovevo de la O, que era un zapatista, fue el jefe zapatista más activo. Tuvimos 2 combates con él. Uno en la hacienda de Minatitlán y el otro en el Cerro de la Trinchera. De una casualidad nos salvó de haber sido derrotados. Las aspiraciones verdaderas de estos descendientes de Guerrero, el insurgente, o sea, de Guerrero, bueno, no son las de sus manifiestos, perdón. Sus acciones son más altas y más justas. Todo esto lo escribió Ángeles. Desean que el vergel de Morelos no sea para ellos un infierno. Es justificada la actitud de los zapatistas. O sea, este cuate dijo, a ver, espérame, o sea, estos güeyes tienen razón. ¿Por qué los vamos a estar exterminando y por qué los vamos a fregar, no? Con esto Ángeles declaraba que no eran los zapatistas el enemigo y que su causa era realmente justa. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vamos bien. Claro que gran parte del ejército federal pues no estaba de acuerdo con las técnicas que tenía Ángeles. Pues decían que así no era como se aplacaba una rebelión. La gran parte de los generales querían métodos más duros. Estos cuates querían cuello para todos, ¿no? Métodos de exterminio. Pero pues, ¿qué crees? Que la neta se la pellizcaron. Porque ni Madero ni Ángeles se los iban a permitir. O sea, Madero siempre fue un humanista también, la verdad. ¿Tiempo para sorbito? Ok. Es más, fíjate, se cuenta que era tal el respeto que se tenían ambos bandos, tanto los de Ángeles como los zapatistas, que en alguna ocasión se llegaron a cruzar en alguno de los caminos de Morelos y no se agarraron a balazos. Como todo el mundo hubiera esperado, ¡ay, vienen los zapatistas! ¡Ay, viene Ángeles! No. ¿Qué hacían? Cruzaban, simplemente se saludaban, se agarraban el sombrero. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, señores. Nos vemos. Adiós. Así, se respetaban tanto. O sea, realmente Ángeles no quería exterminar a la gente. Él, como te dije, ya sabía que la causa de los zapatistas era muy justa. Bueno, pues en este contexto estaba en aquel tiempo cuando llega el fatídico 9 de febrero de 1913. ¿Te suena esa fecha o no? Sí, me suena. Ahí te va. Es la tan infame decena trágica. ¿Sabes qué fue la decena trágica? Ahí te va, te la voy a decir un poquito. Fue un golpe de estado que podemos dividir en varias partes. Bernardo Reyes, Félix Díaz y Manuel Mondragón, que eran generales porfiristas. Félix Díaz era el sobrino del tío. O sea, era sobrino de Díaz, ¿no? Estos güeyes empezaron todo el pedo contra Madero, ¿no? Inició con un cuartelazo en la Ciudadela. Esto fue un parteaguas para la vida de Felipe Ángeles y del país, no nada más para él.
Ahí les va un poquito de lo que fue la decena trágica, ya que hablaremos, esta la vamos a tratar en un futuro episodio, porque la neta es un tema obligado. La decena trágica es algo que está súper documentado y que da coraje, pero bueno. Como ya te había dicho, todo empezó con el cuartelazo en la Ciudadela. En una circunstancia completamente inédita y violenta para la población de la ciudad. Imagínate, están todos en la Ciudad de México tranquilos y de repente balazos, cañonazos y demás, ¿no? Se da un intentón de la toma de Palacio Nacional para arrestar a Madero. Ahí hay un montón de historias bien bonitas que ya contaremos. Neta, tengo que hacer Sí, sí, sí. Este primer intento de golpe fue un fracaso, tronó, ¿no? Gracias al apoyo popular de la gente y al respaldo de la guarnición militar de la Ciudad de México. ¿Quién? Los cadetes. ¿Sale? Ojo, ¿a qué horas de quién era el director del... Ajá, exacto. Bueno, aquí es donde entran, lo que te digo en acción, los cadetes del Colegio Militar, que ayudaron a que este primer intento fracasara. Entonces, Bernardo Reyes muere balaceado sobre el Zócalo. Este güey agarró su caballo y dijo, vámonos aquí, vamos a darle en la torre a todos. Y pues, ¡ras! Se lo chingan, ¿no? Y ahí estaba su hijo y el hijo vio cómo lo mataron y ya, chalala, ¿no? Todo eso. Chalala. Es que ya les contaré, la neta, la escena trágica es algo muy bonito. Bueno, no, pues muy interesante, exacto. Y bueno, pues los dos que sobrevivieron, estoy hablando de Félix Díaz y de Manuel Mondragón, se logran escapar y estos dos pendejos se refugian en la Ciudadela. ¿Por qué la Ciudadela? Pues nada más porque ahí estaba el polvorín de la ciudad. Ahí tenían las armas. Era un almacén militar con armas, municiones, con los muros súper gruesos que eran capaces de soportar los ataques de los cañonazos. ¿Va? Entonces, hay una metralleta que es la metralleta Mondragón o la ametralladora Mondragón, que dicen que este güey la diseñó y que chalala. Es el mismo modelo de una ametralladora francesa, nada más porque este le puso Mondragón. Pero bueno. Bueno, entonces la neta en aquel tiempo estaba Madero súper sacado de onda porque el güey nunca creyó que el ejército se le iba a poner en contra. Ese ejército que él había acogido en ese pacto de institucionalidad con el que había llegado a la presidencia. Cuando llegó a la presidencia dijo, ¿sabes qué? Aquí el ejército va a ser parte de nosotros y todo bien con ellos, ¿no? Entonces, manda una carga contra los insurrectos en la Ciudadela. Pero estos acaban con los soldados porque los tenían a tiro. La Ciudadela, para llegar a la Ciudadela había un gran espacio, un espacio muy grande, desprotegido. Y estos cuates con todo el armamento ahí, pues a todos se los echaron, ¿no? O sea, los mandaron prácticamente a la muerte. Ahí murieron caballos, hombres, civiles y demás. Porque fue una balacera o fue un intento... Ay, la lince. Fue un intento de golpe de estado que fue en la ciudad, en las calles de la Ciudad de México, donde la gente estaba ahí. ¿Qué pasó, Lince? Bueno, ya llegó a saludar la Lince, ¿no? Ok. Entonces, Madero toma la decisión de poner al mando de la toma de la ciudad, o de la recuperación de la Ciudadela, al militar con mayor rango en ese momento. No era Ángeles. Ahí es donde entra en escena otro traidor infame. Un pinche viejo alcohólico con malos modales que escupía, que así. Un chacal en toda la extensión de la palabra. Victoriano Huerta. Ese canijo es otro hijo de su pinche madre. Otro viejo top pendejo, que ese sí fue un traidor y demás, como Leonardo Márquez. Ahí se van dando un tiro esos dos, ¿eh? Ahí es... Leí las memorias de Huerta y Huerta dice que él hizo todo por el bien de la nación y demás. Pero bueno, ojo, Huerta es una parte bien importante de otra etapa de la revolución. ¿Sale? Fíjate. Este top pendejo de Huerta había sido uno de los militares que había combatido a Pascual Orozco. Pascual Orozco era otro de los revolucionarios también muy importantes, ¿no? Madero está informado de que habían invitado a Huerta a unirse con Bernardo Reyes para ese levantamiento contra él, contra el mismo Madero. Pero Madero también sabía que en ambas ocasiones le pidieron 2 veces, el Huerta les había dicho que
que no quería unirse con los golpistas. Huerta tenía miedo de unirse al complot. Después aprovechó la situación y ahí te va. ¿Sale? Bueno, una vez que ya se calmó todo el desmadre, todo este pedo y que recuperaron Palacio Nacional, el chaparrito y espiritista de Madero, porque era espiritista, no sé si sabías eso, todo sacado de onda por el intento de golpe de estado, dice, esto ya valió madre. Necesito gente de confianza ahora sí. ¿Y en quién piensa? Pues en Ángeles. Entonces decide él ir personalmente hasta Puebla, porque allá estaba apostado Felipe, y le dice, mi comandante, esto ya valió madre, y la neta, tú siempre has sido mi valedor. Así le dijo este Madero a Ángeles, ¿no? Sí, sí, se llevaban muy chido, ¿no? Acá pellizco y nalgada, ¿no? Sé que eres el único militar de honor, así que necesito que te jales conmigo para que me cuides, compadre. Entonces, pues Felipe Ángeles dice, arre, vámonos, fuga. La bronca era que Madero no lo podía ascender a general de división porque lo acababa de nombrar como general de brigada y el reglamento no se lo permitía. Y conociendo a Felipe Ángeles, seguramente hubiera dicho que no, porque este cuate era súper respetuoso de los reglamentos. Ajá. Entonces se queda como encargado de artillería bajo el mando del general, de un general que era leal al pinche Huerta, al chacal. Entonces, este cuate le decía, Ángeles le decía, para darle cañonazos a la ciudadela, tenemos que poner los cañones aquí, ponerlos a tantos grados y les vamos a pegar. Y el otro decía, no, volteé los cañones para allá. Y decía Ángeles, no, para allá está la población civil. Usted voltea los cañones para allá y tíreles. Que ahí le vamos a dar a los de la ciudadela. Obviamente Ángeles sabía que no, porque era un genio de la artillería. Bueno, pues así pasó. Pero como él era un militar que estaba a cargo de otro militar, pues tenía que obedecer, ¿no? Bueno, entonces el pedo seguía, ¿no? Mondragón y Félix seguían acuartelados. Todos los cuates de Madero, incluido su hermano Gustavo y Ángeles, le decían, Pancho, no seas pendejo. Estos cuates te están traicionando y te van a matar. Pero Pancho, pues, como siempre que yo creyó en el espíritu humano, en el buen espíritu humano, nunca les creyó, ¿no? Entonces, el 17 de febrero, Pancho se amarra los pantaloncitos, porque estaban chiquitos, porque estaba chiquito. Estaba petit, exacto. Y le dice a Huerta, mi general, tiene usted 24 horas para arreglarme todo este pedo. Así le dijo, ¿eh? Son palabras de citas. Tal cual, así. Me arregla este pedo. Y bueno, pues, ¿qué crees que hace el pinche Victoriano Huerta? Lo contrario. Manda a otro pinche viejo pendejo que se llamaba Aureliano Blanquet. Y Aureliano Blanquet, pues, arresta a Madero. Y al vicepresidente José María Pino Suárez y a Felipe Ángeles. ¿Por qué también a Felipe? Pues porque sabía dónde estaban las lealtades de Ángeles. ¿Estás de acuerdo? Entonces, agarran, ya hacen prisionero a Madero, hacen prisionero al vicepresidente Pino Suárez y hacen prisionero a Ángeles. Esa fue la última vez que tuvimos un vicepresidente. En teoría los vicepresidentes no deben de estar en el mismo lugar, por si agarran a uno, el otro está todavía ahí en funciones. Pero estos cuates andaban juntos siempre, ¿no? Ese fue un error de Madero. Pero bueno, total. Huerta ya los tenía los tres en la intendencia de Palacio hechos prisioneros. Una vez que Madero firma la renuncia a la presidencia, porque Huerta lo que quería era que Francisco y Madero firmara, para que no fuera tomado como un usurpador. Él quería hacerlo de manera legal y lo hizo de manera legal. ¿Sale? Era obligado. Ajá, sí, sí. Porque obligó al chaparrito a firmar, ¿no? Entonces, una vez que firma, coaccionado, sí, claro, sí. O sea, a ellos les habían dicho, el embajador de Cuba, esto no lo tengo aquí escrito, pero ahí te va. El embajador de Cuba les dijo a Huerta, oiga, yo le doy asilo político a la familia del presidente, me llevo al vicepresidente y démelos. Entonces Huerta le dijo, si usted me firma, ahorita lo mando a Veracruz y de Veracruz un barco a Puebla. Y ya, pues por eso firmó este señor, ¿no? Pero bueno, entonces, una vez que Madero firma la renuncia a la presidencia,
Este güey los mata de una manera traicionera. Traicionera. Los manda a Lecumberri. Esto te digo, ya lo voy a platicar con más detalle porque hasta ahí lo que dijeron Madero y lo que dijo Pino Suárez. Pero nada más manda a ellos dos, a Madero y a Pino Suárez. A Ángeles no lo mueve, los mandan a Lecumberri, y ahí es donde los matan. Les aplican la famosa ley fuga. Se dice que van por atrás de la prisión. Madero dice, oiga, ¿qué pasó? Para acá atrás no hay puerta. Dice, sí, ahorita vamos a entrar por atrás porque usted como es el presidente no puede entrar por el frente. Y Madero sabía que no había puerta por atrás. Y ahí en ese momento Madero se dio cuenta que ya le iban a tronar. Ajá. Y ya, se los echaron a él y a Pino Suárez. Pero Huerta no se animaba a hacerle nada a Felipe. Es más, cuando el pinche ese apestoso de Huerta los manda a matar a Madero y a Pino Suárez, Ángeles le dice, oiga, a mí también lléveme. ¿Cómo que nomás ellos dos? O sea, obvio, Felipe ya sabía qué era lo que iba a pasar con ellos, ya sabía que los iba a matar, pero Huerta sabía del cariño, la influencia y el respeto de muchos oficiales, que habían sido alumnos de Ángeles, es por eso que decide no matarlo. Ajá, la neta tenía miedo de que se le voltearan. Y pues así todos lo iban a mandar fregar, ¿no? Bueno, Huerta no era tan pendejo en esto. A lo mejor era medio pendejo en otras cosas, ¿no? Sabía que si mataba a Ángeles el ejército se iba a fracturar porque Felipe tenía un grupo de fans muy grandes. ¿Sale? Entonces, ¿qué hace con Ángeles? Ya mató a Madero, ya mató a Pino Suárez. ¿Qué hace con este señor? Pues ¿qué hace? Lo manda y le hacen un juicio donde realmente no pasa nada en ese juicio. Y lo mandan otra vez comisionado a París. No lo querían matar, no sabían cómo matarlo, le tenían miedo a que lo mataran. Así es que no te puedo matar, te mando lejos. Ajá, exactamente. Lo mandaron otra vez a París. Y como este señor era muy obediente, pues se fue. Al final militar y tenía que seguir órdenes, ¿no? Aquí es donde inicia lo que para mí es otra parte de la revolución. La etapa de restauración del orden constitucional que se había roto con la muerte de los legítimos presidentes y vicepresidentes. Aquí entra en escena tu pariente, Venustiano Carranza. ¿Sale? Bueno, pues aquí estaba ya Carranza peleando con Huerta cuando este señor seguía allá en Francia, ya me lo habían regresado a París. Entonces en eso estaba ahí el Carranza, cuando por ahí de octubre de 1913 ya andaban necesitados de los mejores militares. Perdón. Ajá. Y pues, ¿quién crees que llega como anillo al dedo? Uno de los mejores militares artilleros de México. Porque este cuate se regresa a México. Entonces, le cae como anillo del dedo porque es el mejor de los artilleros, considerado como un sabio en el arte de la guerra, pero sobre todo que tenía la mayor lealtad al presidente. Estamos hablando otra vez de Ángeles. Fíjate, Carranza lo quería poner como secretario de guerra porque pues no era nada tarugo Carranza, ¿no? Tu pariente no era tonto. Él quería ponerlo al mando del ejército revolucionario porque quería tener al mando un militar de alta escuela. Pero ¿quién crees que dijo que no? El pinche manco de Celaya, el Álvaro Obregón, se opuso porque pues ahí había celos militares, ¿no? Entonces no lo ponen y la neta mi Felipe pues se agüita y empieza a buscar salir de ese ambiente tóxico que tenía con Carranza. Carranza, Obregón, lo menospreciaban. A pesar de que lo trajeron porque sabían que este cuate era muy bueno, pues a pesar de eso tuvo mucha oposición con Álvaro Obregón. Fíjate, lo nombraron subsecretario de guerra, pero en realidad solo le dieron una chamba godín. En cierta forma, era un puesto de congeladora. Se da cuenta que como que se quedaba sin amigos y como que los maderistas que estaban en ese mismo bando, se estaban yendo con Pancho Villa a Chihuahua.
Entonces dijo, caray, a ver, aquí ya nadie me quiere. Los maderistas que estaban con nosotros ya no están aquí, se están yendo a Chihuahua. Entonces, pues, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ajá, Villa ya tenía cierta formación, tenía como una forma autónoma, tanto política como militar. Ese güey traía su propio desmadre, Villa traía su propio relajo. Aquí es cuando Ángeles se une con el ejército del norte. No se sabe bien si Pancho pidió que Ángeles se uniera o Ángeles le pidió a Pancho unirse a ellos. Bueno, el chiste es que Ángeles llega en enero de 1914 cuando Villa acababa de tomar Ojinaga. Para este momento, las fuerzas de Villa eran medio improvisadas, perdón. Villa se da cuenta que necesita un verdadero militar otra vez, ¿sale? ¿Y quién mejor que el mejor? Ajá, el hecho es que Villa admiraba la inteligencia de Felipe Ángeles. También lo admiraba porque Villa era un estratega. Ángeles admiraba a Villa porque Villa era un estratega innato. Le decía eso a su esposa Clarita Ángeles en las cartas que le mandaba. Le decía, Villa es una mezcla entre Napoleón y Bolívar. O sea, los dos güeyes tenían así como cierta admiración uno por el otro, ¿no? Wow. Fíjate, Madero le salvó la vida a Villa una vez que iba a ser fusilado precisamente por Huerta, y de ahí le agarró mucho cariño. Además, Ángeles era el más leal a Madero, por eso eran muy cuates, ¿no? El común denominador que estos dos cuates tenían era la lealtad hacia Madero. Entonces se hicieron muy amigos, una amistad muy fuerte. Es así como Ángeles es nombrado jefe de artillería de la División del Norte. ¿Sale? Y pasa a ser el gran diseñador de las grandes estrategias militares, de las más famosas victorias de Villa. Aquí nace el dúo dinámico que le dio en la madre a Huerta. Prácticamente ganan la victoria en esa etapa de la revolución. ¿Sale? La División del Norte destruye 5 divisiones de Huerta con los consejos y estrategias de Ángeles. Villa ya controlaba para aquellos tiempos Durango y Chihuahua. Se lanzan sobre la comarca lagunera con más de 20,000 hombres y 28 cañones. Y con la estrategia de Ángeles se lanzan a tomar las 3 ciudades más fortificadas y mejor defendidas: Gómez Palacio, Ciudad Lerdo y Torreón. ¿Sale? Esta era una de las batallas pues que iba a ser la más perra contra los federales, ya que o sea, ahí los federales estaban jugando casi del todo por el todo y pues se los chingaron, ¿no? Les ganaron. Villa le ganó con toda la estrategia que traía Ángeles. 28 cañones, imagínate, nada más. Entonces, La federación. ajá, me voy a servir un poquito. El plan de Ángeles después de esto era avanzar hacia Aguascalientes, se quería venir para acá. Bienvenido. Ajá, bienvenido. Después al Bajío y después caerles en la Ciudad de México. Ese era el caminito. Del norte hacia la Ciudad de México, ¿no? Pero los intereses de Carranza eran un poquito diferentes. Carranza pensaba futuro y él quería que él no quería que los planes de Villa y de Ángeles se hicieran realidad. Él no quería que vinieran hasta acá. Por lo que decide detener la marcha del dúo dinámico que iban hacia Zacatecas y le dice a Villa, Carranza le dice a Villa, agarre usted 5,000 hombres, se los manda a Pánfilo Natera para que se pongan a sus órdenes y lo apoyen allá. O sea, Carranza le dijo a Villa, usted mande 5,000 hombres ahí con Pánfilo Natera para que le ayude, ¿no? Pero la neta, como Villa era todo un rebelde, le dice, Nel pastel, Nel, 5,000 no van a hacer nada. Y desobedece a Carranza y que se lanza con toda la división del norte. Es más, le dice a Carranza, yo voy a llegar con todos mis muchachitos y el general Natera se tiene que poner a mis órdenes. Nada de que yo me voy a poner a las órdenes de ese güey. ¿Estás de acuerdo? O sea, aparte de la personalidad de Villa era así, ¿no? Exacto. Así es que se empiezan a mandar unos WhatsApp. Bueno, eran telegramas, ¿no? Bien hardcore, ¿no? Donde Villa le dice a Carranza, yo no voy a mandar a mis hombres al matadero. Si usted me da la orden, yo renuncio al mando de la División del Norte. ¿Qué crees que le contestaba a tu pariente?
Le decía, ah, sí, pues renuncia y le tomo la palabra. Entonces Ángeles se mete al grupo de WhatsApp y mete a todos los generales y todos empezaron a decirle a Carranza, óigame, no. O es Villa el mero de la División del Norte o no es nadie. Así de sencillo. Así es que aquí se rompe una taza y cada quien para su casa, ¿no? Entonces, el último telegrama con el que se rompe relaciones entre Villa y Carranza, ¿quién crees que lo redactó? Pues Felipín, ¿sale? Con este telegrama, como dijo algunos años después, dice, yo redacté ese telegrama y fue como un fuetazo en la cara a Carranza. Un fuetazo es como lo que usan para los caballos, el fuete. Órale, cabrón. Obviamente Felipín sabía que la toma de Zacatecas era fundamental para la toma de México. Y así como lo quería hacer Venustiano, pues la neta no les iba a funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué hace Carranza para poder frenar el avance de los villistas? Estos cuates ya iban a tomar Zacatecas. Dijeron, ya, la chingada. A la fregada con Carranza y nosotros vamos a tomar Zacatecas. Pues algo súper simple. Carranza lo que hace es que corta el suministro de carbón para los trenes de Villa y ahí se quedan varados un tiempo en Zacatecas después de que tomaron esa ciudad. Porque había, bueno, ahí te va, la batalla de Zacatecas fue una batalla súper planeada estratégicamente por Ángeles y por Villa. Es más, tenían hasta cronometreado el momento en que las tropas debían atacar, cuándo debían disparar los cañones, los grados de inclinación de los cañones para alcanzar el objetivo, cuándo debería entrar la caballería, es más, hasta cuándo debían de ir al baño los pinches soldados. Así. Ajá, así. Ahora yo me toca ir a hacer pipí, ahora. Así, ¿no? Esta batalla es una de las que estudian en diferentes academias militares del mundo. En Rusia, en West Point, en todas las academias militares estudian la batalla de Zacatecas. ¿Por qué? Por el grado de exactitud en la artillería que tuvo Felipe Ángeles, ¿no? La exactitud en los cálculos que debían tener los cañones. Obviamente, claro, este era el resultado de la carrera militar del erudito en de la materia Ángeles, ¿no? Bueno, déjame decirte que Zacatecas pues no era cualquier papa que se pudiera conquistar así nada más. El ejército federal tenía la ventaja del terreno, pues los cerros de la Bufa el cerro y el cerro del Grillo tenían una muy buena artillería. Estos cuates tenían 12,000 hombres, los federales, que hubieran sido suficientes para detener a los 25,000 soldados de la División del Norte por la situación geográfica del terreno. Estos estaban arriba y es más fácil disparar de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba, ¿no? Ajá, exactamente. Ahí los iban a venadear, ¿no? Y sobre todo que Zacatecas tenía las vías del ferrocarril que iban directamente a la Ciudad de México. Por eso era tan importante tomar la ciudad, porque de ahí derechito a la Ciudad de México, ¿sale? En 3 horas se tomó Zacatecas. 3 horas. Fue una batalla neta sangrienta donde murieron muchos. Y ya al tomar la ciudad, Villa no entra a Zacatecas. Y se le entregan a Carranza. Dicen, ok, va, órale, vamos a hacer las paces, ya ganamos, ahí le va, mire. Aquí es donde Ángeles se presenta como uno de los principales estrategas de Villa. Y no solo eso, Ángeles ahora es un convencionista y un villista, ¿sí? Ya declarado. Ojo, aquí es donde se hace una fuerte división entre carrancistas y villistas a raíz de esa brutal batalla en Zacatecas. Acuerdan reunirse en Torreón para limar asperezas y retomar el rumbo para poder quitar a Huerta de la presidencia. Pero Villa y Ángeles, obviamente, sabían que irse hacia el norte era retroceder en el avance hacia México. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, no, ni madres, Torreón no, vámonos a Aguascalientes. Entonces se reúnen en Aguascalientes aquí en la famosa convención revolucionaria, aquí en el preciosísimo Teatro Morelos, aquí en Agüitas. Y bueno, aquí se pretende que se reúnan todos los representantes de los grupos revolucionarios, tanto zapatistas, villistas, obregonistas, por supuesto carrancistas, pero al principio solamente llega Villa, sus gentes y los convencionistas, que son la gente de Carranza, ¿no? Fíjate, aquí Felipe Ángeles juega un papel súper fundamental porque es de los que más toma la palabra en la convención.
Él tenía la visión completa de todo este desmadre. Todo el desmadre que había en el país, Ángeles ya lo tenía bien mapeado, ¿no? Él quería la democracia, quería la reforma agraria, que los ideales de la revolución se cumplieran. Obviamente tenía el conocimiento más avanzado de cultura política entre los villistas. De los villistas era el mejor, ¿sale? Declara la soberana convención. Él es el que dice, declaro soberana esta convención. Así le quita el mando al primer jefe, que era Carranza, y se lo da a la soberana convención, ¿sale? Porque porque propone ponerle que la convención sea realmente revolucionaria. Para que sea revolucionaria deberían de estar los zapatistas. Y los zapatistas no estaban aquí en Aguascalientes. Los cuates no querían venir a la convención porque ellos estaban en su propio rollo. Ellos andaban allá en su propia revolución en Morelos, ¿no? Y pues, ¿quién crees que es el que va personalmente a entrevistarse con Zapata para convencerlo de que se vengan a Aguascalientes a la convención? Pues Felipito. Felipe Ángeles va para allá. Acuérdate que te había dicho que él andaba en Morelos combatiendo a los zapatistas, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Y que habían hecho una guerra entre caballeros. Sí. Entonces lo recibe el mismo Zapata y le dice, lo reconocemos a usted, mi general, por esa guerra que libró contra nosotros. Usted hizo una guerra de caballeros, una guerra humana, a diferencia de los otros que estaban antes de usted. Wow. O sea, hasta el mismo Zapata lo respetaba. Mis respetos. Ajá. Entonces, Ángel los invita a la convención y Zapata dice, órale va. Acepta mandar una representación a Aguascalientes para participar en la misma convención, ¿no? Entonces, fíjate, antes de llegar a Aguascalientes, se pacta una reunión entre el Ejército del Norte y el Libertador del Sur, entre Villa y Zapata. Pues obviamente, ¿quién venía ahí? Pues también nuestro Felipito, ¿no? Es ahí donde se sella una unión entre estos dos ejércitos, y todo esto obviamente fomentado por Felipe Ángeles, ¿no? Bueno, ya en la ahora sí, convención revolucionaria de Aguascalientes, se desconoce a Carranza. En este periodo, Villa y Zapata hacen su entrada triunfal a México. Aquí en la Soberana Convención firman una bandera que por ahí está perdida, no sé quién tenga esa bandera, todos la firman y dicen, a la chingada, de aquí ya vamos a desconocer al Carranza. Se van a México y entran Villa y Zapata a la Ciudad de México. Ahí hay una foto muy icónica donde dicen que están sentados en la silla presidencial. Realmente no es una silla, no es la silla presidencial es donde se siente el presidente, ¿no? Es una silla que estaba muy bonita, muy adornada, que seguramente es de los tiempos de Maximiliano. Y ahí les gustó para sacarse la foto, ¿no? Donde dicen, ay, que siéntese aquí. Ándale, la selfie, ¿no? Ahí es donde dicen que le dice Villa a Zapata, siéntese mi general. Y que Zapata le dice, no, mi general, esa silla está maldita, el que se siente ahí se hace traidor o algo así les dice, no sé. Es una silla normal, ¿sale? Espérate, me están llegando notificaciones. Ahí yo acá viendo. Espérate. Ok, nada de importancia, ¿sí? Ok, aquí es donde empieza la guerra de facciones. Carranza se va a Veracruz y Ángeles se da cuenta que Villa no puede quedarse en México. Villa no puede estar ahí en México porque todo el suministro y las bases de operaciones de la División del Norte pues están en el norte, ¿no? Entonces se regresan para el norte. Carranza se va a Veracruz, Villa se va al norte, Zapata se regresa al sur. ¿Sale? Ahí perdón. ¿Qué hace Villa? Pues en ese momento Villa divide su ejército en tres grandes partes. ¿Sí? Le da el mando le da el mando supremo del frente del noreste a Felipe Ángeles. Villa se queda en el Bajío y es ahí en el Bajío donde Villa tiene grandes batallas. Las dos de Celaya contra Álvaro Obregón, que por cierto en una de esas batallas en Celaya contra Villa, Obregón pierde el brazo. ¿Sale? Ajá.
Pero bueno, a pesar de que perdió el brazo, le ganó las batallas a Villa. ¿Sale? Por primera vez perdía una batalla Villa, pero porque no estaba Felipe Ángeles con él. Ángeles ya estaba en la otra facción del norte, del ejército del noreste, perdón, ¿sale? Ok, antes de partir al noreste, Ángeles le dio unas recomendaciones a Villa. Le dijo qué hacer y qué no hacer para que no perdiera los combates. Fíjate, este güey todavía buena onda le dijo, mire mi general, hágale así, ándale, ahí le va este tip y así, ¿no? El acordeón. Ándale, el acordeón exacto. Pero Villa siendo Villa, pues le valió madre e hizo todo lo que Ángel le dijo que no hiciera. Por eso este güey perdió siempre, o sea, se lo fregaron al pobre, ¿no? Esto hizo que Ángeles se agüitara, porque se dio cuenta que hasta ahí había llegado la caballerosidad de los villistas, ¿sale? En ese momento llegó prácticamente el fin de la división del norte, ¿sí? Ok, en 1915 Ángeles se da cuenta que la lucha de Villa ya no tenía ningún sentido, ¿sale? Y se separan en términos amigables. Le dice Ángeles a Villa, ¿sabe qué, mi general? Usted ya no está haciendo lo que debe hacer, ahí nos vemos. Villa regresa a la villa de guerrillero y ¿qué hace Ángeles? Opta por el exilio. Se va del país. Se va al Gabacho, fíjate, se va al Gabacho, ahí pone bueno, se va a Estados Unidos, ahí pone un ranchito. El pobre señor sufrió hambre, muchas dificultades porque pues la neta no tenía dinero. ¿Y qué hace? Hace lo que todos deberíamos de hacer, se pone a leer. Ángeles se pone a leer, se pone a reflexionar, pasa de ser un humanista a ser un promotor del humanismo, ¿vale? Esto ya lo traía desde Francia, la verdad ya todas las influencias francesas le estuvieron inculcando toda esta parte de la humanidad, ¿no? Aquí se despega del común de los generales de la época. Busca construir una mejor sociedad. Creía como Madero que la gente por nacimiento era buena. Fíjate cómo... Ajá, la psique de este personaje. Fíjate, un día está en Parral, Chihuahua, y da un discurso en abril del 1919 en la plaza principal, donde decía que era necesario que la protección... la protección de los hijos naturales y a las mujeres que eran víctimas de la seducción masculina, con una serie de leyes que protegerán sus derechos y fomentarán la investigación de paternidad. Qué adelantado, por Dios. ¿Cómo ves? Y fíjate, esto... 19. Ajá, en 1919 este cuate ya andaba abogando por los derechos de las mujeres. Sí. Ah, sí, en el 19. Todo un caballero. Mis respetos. Ajá, y fíjate lo que dijo. Y cito, dice, yo no soy un partidario personalizado de Zapata o de Villa, o de cualquier otro jefe revolucionario. Yo soy partidario del pueblo, de mi patria, no solo de los pobres, sino también de los ricos. Estoy con los revolucionarios porque ellos están con la justicia y contra la dictadura, pero no defiendo sus errores. ¿Qué tal, Se convierte en la principal pieza de la agrupación política llamada Alianza Liberal Mexicana. Aquí es donde están varios revolucionarios anticarrancistas. Acuérdate, ya habían quitado a Huerta y ahora seguíamos con Carranza. Aquí viene otra etapa de la revolución. Entonces, estos empiezan, ya los anticarrancistas, dicen que este cuate es el más indicado para regresar a México. Él debería ser él, o sea, Ángeles. ¿Para qué? Para tratar de unificar todas las facciones que estaban en contra de Carranza. En el país había muchas facciones que estaban en contra de Carranza y dijeron, el cuate que tiene la mejor personalidad y el mejor liderazgo para juntarlos a todos es Ángeles, En diciembre de 1819 se da el reencuentro entre Felipe y entre Villa. Se da cuenta que Villa ya no era el revolucionario que dejó en 1915. Ahora Villa era un guerrillero, cruel y perseguido. Villa hizo un chorro de tropelías, ¿sale? Esto obviamente no le gusta a Ángeles porque Villa no tomaba prisioneros. Villa pelao que agarraba, pelao que torturaba y fusilaba. Ángeles le pide que pare la matanza.
Muchas veces él estuvo interviniendo por gente para que no lo matara. En este tiempo es cuando matan a Zapata, allá en Chinameca, quien era la otra esperanza del resurgimiento revolucionario. A Ángeles se le acaban las opciones. Ve que Villa ya no es el mismo Villa, le acaban de matar a Zapata, ya no hay como un líder así, bueno, ¿no? Bueno, por allá en Chihuahua iba por alguno de esos caminos polvorientos de los años 1900, acompañado de 3 o 4 compañeros, cuando es arrestado. Se dice que el Judas fue algún miembro de las defensas sociales de Chihuahua y es entregado a los carrancistas. Por eso dice eso, quién sabe si habrá sido cierto, ¿no? Total que lo arrestan y se lo entregan a los carrancistas. Él estaba en una cueva de esos caminos, lo agarran y como traía armas, pues le hacen un consejo de guerra ordenado por el mismo Carranza y es sentenciado al paredón. Ojo, este último juicio es muy interesante y valdría la pena hacer todo un análisis de este juicio. ¿Por qué? Porque Carranza no ordenó directamente el injusto fusilamiento de Ángeles. Para eso estaba el Consejo de Guerra. ¿Sale? Recibieron cartas solicitando el perdón de todo el mundo. Todo el mundo quería que lo perdonara. Inclusive el gobierno de los Estados Unidos en Washington pidió clemencia para el general Ángeles. Ajá. Un grupo de mujeres de Chihuahua se organizaron para escribirle a Carranza y al presidente del tribunal pidiendo el perdón para el general. ¿Y por qué las mujeres pedían el indulto? Pues porque ellas habían sido testigos de las discusiones que tuvo Ángeles con Villa para parar las matanzas, los fusilamientos. Ellas eran las esposas, las hermanas, las hijas de los que logró salvar Felipe Ángeles de las garras de Villa. O sea, por eso perdían el perdón de Felipe Ángeles, ¿no? Todas estas peticiones desafortunadamente fueron ignoradas. En un juicio que ya se sabía cuál iba a ser el veredicto, en un juicio donde ya se sabía que el acusado iba a ser declarado culpable, pues no lo pelaron, no hicieron caso de estas peticiones. Paradójicamente, es enjuiciado en el Teatro de los Héroes de Chihuahua. El jurado formado por militares carrancistas de segundo nivel, o sea, no eran los chidos, pero tampoco eran los más jodidos, eran el que seguía de los chidos, ¿no? Le dan la oportunidad de hablar y de defenderse. El general Ángeles da unos discursos verdaderamente entrañables, llenos de patriotismo y razón. Y fíjate, logró voltear el sentido del juicio porque sus argumentos eran tan buenos que ahora ya estaban juzgando a la dictadura carrancista. Tan listo era el señor que los volteó, ¿no? Ajá. O sea, así de chingón era el general, ¿no? Sin embargo, como ya te dije, pues el veredicto ya estaba de antemano dictado y pues fue condenado a la muerte en el paredón. ¿Sí? Te voy a relatar un poquito lo que pasó. Dice, la bruma apenas se disipaba en la mañana del 26 de noviembre de 1919. A las 6:45 de la mañana, como si el mismo cielo supiera la injusticia que estaba a punto de cometer. Fue llamado al patio el general Ángeles. Se paró del catre, que tenía como cama en su celda, y exclamó, ya es hora. Se paró con el pecho en el aire y la mirada al cielo, frente al pelotón. Agradeció al capitán del pelotón y le pidió poder ordenar su propio fusilamiento. El capitán solo le contestó, enterado mi general. Así este gran hombre, militar de carrera, humanista, leal y querido por todos, dictó las órdenes de preparen, apunten y dando un último saludo a la patria gritó, fuego. Dios, wow. o sea, Qué valiente. imagínate, o sea, ay, no acaba aquí todavía tengo otro escrito que hizo, pero se le arruga a uno el corazón, porque este señor fue un humanista, fue un militar realmente humano, fue un erudito, todo el mundo lo quería. Una persona íntegra.
Íntegro, exacto. Era tan leal que se ganó el respeto de todos, ¿sale? Pues para que ni el chacal supiera qué hacer con él, no lo quería matar, porque sabía que se le iban a echar encima todos los del colegio militar, los maestros, o sea, los alumnos eran, los militares fueron alumnos de Ángeles, pero bueno. Déjame despedirme con las últimas reflexiones del general Felipe Ángeles y decirte que aún están vigentes en la actualidad. Escucha esto, ¿eh? Que aún lo necesitamos para que nos guíe con el espíritu tan engrandecido que tuvo y que la memoria histórica, al menos aquí en este humilde programa y un servidor, no lo olvidará. Esto fue lo que escribió momentos antes de ser fusilado. En mis prédicas no he dicho nada contra la Constitución. No he predicado, yo he predicado la fraternidad, he predicado una doctrina de conciliación y amor. La gente muy poco entiende de esto. Por desgracia, nuestro pueblo no está aún en la época de hablársele de otras cosas. Que de lo contrario a lo que sea el odio y la venganza. Por su infelicidad, por eso su infelicidad. Ay, es que se me está apachurrando el corazón. Por eso me preocupa, por eso se preocupa muy poco por analizar el espíritu de las leyes que nos rigen, por cómo aprender. Es menester de quien quiera saberlo. Es necesario que cada uno se preocupe por su mejoramiento y de corazón tenga iniciativa propia, que hable por sí mismo. Mi muerte hará más bien a la causa democrática que todas las gestiones de mi vida. La sangre de los mártires fecundiza las buenas causas. ¿Cómo ves? Este señor, neta, sus pensamientos siguen vigentes. Ojalá y con todo lo que estamos viviendo aquí en el país en este momento, todavía viviera Felipe Ángeles. Bueno, ¿cómo ves? ¿Qué te pareció? Increíble, maravilloso personaje. Un héroe muy poco tomado en cuenta porque, repito, si lo vi en la primaria, secundaria, no me acuerdo. O sea, qué poco me lo han comentado a nivel de importancia que realmente tiene. Claro. Es que, según ibas contando, fue quien aglutinó a toda la nación en momentos de separatismo. Y todo el mundo lo buscaba porque sabían que era el chido. Fíjate, desafortunadamente cuando él muere, fusilado, se estaba escribiendo con su esposa, con Clarita. Clarita estaba muy enferma. Y cuando muere Ángeles, creo que al poco tiempo después muere Clarita, y ninguno de los dos se dan cuenta que murieron. O sea, Ángeles le escribe a Clarita sin saber que está a punto de morir, y Clarita le escribe a Ángeles sin saber que está a punto de morir. Ahí te va lo que le escribió. Dice: adorada Clarita, estoy acostado descansando dulcemente. Oigo murmurar la voz piadosa de alguno de mis amigos que me acompañan en mis últimos momentos. Mi espíritu se encuentra en sí mismo y pienso con afecto intensísimo en ti. Hago votos fervientes porque conserves tu salud. Tengo la más firme esperanza de que mis hijos serán amantísimos para ti y para su patria. Ay Dios, diles que los últimos instantes de mi vida los dedicaré al recuerdo de ustedes. Les envío un ardientísimo beso, Felipe Ángeles. Ay, güey. Estamos con la lagrimita casi a punto de salirse los dos. Oh. Ay, no. Un personajazo. La verdad es que ninguno se entera de la muerte del otro porque ambos mueren casi al mismo tiempo. Desafortunadamente. Bueno, y qué bueno que no se dieron cuenta. Entonces, pues este fue Felipe Ángeles. La verdad, te digo, un personaje... Híjole, yo creo que todos deberíamos de saber, todos deberíamos de conocerlo. No nada más por el aeropuerto, que todo el mundo critica el aeropuerto y chalala. Lo de menos es el aeropuerto. Qué bueno que por lo menos un aeropuerto tiene su nombre. Sí. Hay muchas escuelas, hay calles
que gracias a Dios tienen su nombre, pero la contribución que hizo Felipe Ángeles a la revolución en todas las etapas fue muy grande. Y pues la verdad es que fue un humanista y ya nada más por eso se debe ganar el respeto de todos. De acuerdo. ¿Cómo ves? Mil gracias, Omar. No, al contrario a ti, Merlina. Nos vamos agüitados porque neta me da sabe que... Mira, y nomás nos tomamos 2 copitas de vino. No, Bueno, tú ni una. Bueno. Pero muchísimas gracias porque de verdad creo que es un personaje entrañable y nuevamente qué bonito que nos compartas estos pedazos. Sí, son fragmentos porque hay Historia. muchísimo que comentar de Ángeles. Esto fue un tema muy resumido, como generalmente hacemos el tema resumido por el tiempo, pero sí vale la pena. Investíguenlo, neta, si alguien quiere saber más de la vida de Felipe Ángeles, hay mucha documentación, gracias a Dios hay mucho. No lo olviden, la neta, el general Ángeles es un personajazo, así como hay muchos, un Belisario Domínguez, Melchor Ocampo, Santitos Degollado, ya hablaremos después de ellos. Yo creo que voy a preparar la escena trágica. Ya que andamos, digo, los otros capítulos han sido como del lado de independientes, de la independencia. Ahorita que nos pegamos un poquito más a la revolución, vamos a pegarle a lo mejor a la de escena trágica. Buenísima también. Ay, pero bueno, y esa va a durar mucho, esa a lo mejor la hago en dos partes, porque sí está bien interesante. Sí. Muchas gracias, Marlina. Muchas gracias por abrirme las puertas de tu casa otra vez. Bueno, pues creo que esto ya es todo. Nos despedimos, les recordamos que nos sigan en redes sociales, ahí hay una página de Facebook. En Spotify, denle like, póngale 5 estrellitas, recomiéndenos. Esto lo hacemos sin fines de lucro, esto es nada más por puro placer, puro amor al arte y porque pues, nos gusta estar leyendo y platicando de historia. La verdad es que la historia estaría chido que fuera un tema de conversación en todas las mesas, a cualquier momento. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es fomentar ese tema de conversación. Muchísimas gracias, Merlina. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Les mandamos un saludo y nos vemos en la próxima. Gracias.